base al algoritmo que habíamos conversado el día de ayer, recuerden que básicamente el hipertiroidismo, cuando es primario, va por el camino de el test de captación de yodo radioactivo. Y cuando hablamos pues de un hipertiroidismo central, ¿no? Va por el hecho de solicitar una resonancia magnética para buscar un adenoma secretor de TSH. Entonces, teniendo en cuenta esas premisas que hemos hablado ayer, lo primero que debemos de tener en cuenta es que si yo tengo un paciente que tiene la TSH, en este caso, bueno, dependiendo si está disminuida y obviamente la T4 libre está aumentada, obviamente yo voy a estar frente a un paciente que tiene un hipertiroidismo, ¿correcto? Salvo que sea pues bajo la presencia del adenoma secretor de TSH, en donde todo va a estar aumentado, la TSH y la T4 libre. Entonces, ¿cuáles son las etiologías más frecuentes de lo que es el hipertiroidismo? En este caso, la primera y la que está a la cabeza de todos es la enfermedad de Graves, que causa más o menos entre el 60 a 80% de pacientes que tienen tirotoxicosis. Luego tenemos, por ejemplo, las tiroiditis, dentro de las cuales, por ejemplo, tenemos la tiroiditis subaguda o granulomatosa, o la tiroiditis linfocítica, que es no dolorosa. Aparte de ello, tenemos los adenomas tóxicos. Esos adenomas tóxicos que pueden ser parte de un bocio multinodular tóxico o parte de simplemente un único granuloma o adenoma, mejor dicho, un único adenoma o un único tumor. Aparte de ello, tenemos el tumor secretor que estábamos mencionando hace un momento, que puede dar el hipertiroidismo central, Entonces, en este caso, tenemos a los tumores pituitarios que secretan TSH, o tenemos la otra contraparte, que era la resistencia, ¿no? La resistencia a la hormona tiroidea a nivel periférico, en el cual pues vamos a tener una TSH aumentada y una T4 libre aumentada. Y por ahí tenemos algunas causas miscelánea, por así llamarlo, en donde tenemos, por ejemplo, una tirotoxicosis facticia, el estroma ovárico, ¿okay? Que tiene que ver con más o menos tiene que ver con el 3% de lo que son los tumores dermoides y teratomas, ¿okay? Tumores que secretan, por ejemplo, la HCG, como el coriocarcinoma, incluso algunos grandes depósitos de algunas sustancias que tienen que ver con el cáncer folicular de tiroides, por ejemplo, metastásico. Y algunos medicamentos como la miodarona, que ya la habíamos mencionado antes. Entonces hay que recordar siempre estas enfermedades, ¿no? Enfermedad de Graves, lo que son las tiroiditis, ya sea la tiroiditis subaguda o no dolorosa linfocítica, los adenomas tóxicos, ¿no? Que pueden ser múltiples o únicos. Y esto me va a generar una serie de manifestaciones clínicas. Y dentro de estas manifestaciones clínicas, nosotros vamos a tener todo lo contrario al hipotiroidismo. Si en el hipotiroidismo teníamos constipación, en este caso vamos a tener una frecuencia aumentada de las deposiciones. Podemos tener irregularidades en la menstruación. Si en el hipotiroidismo teníamos hiporreflexia, acá tenemos hiperreflexia. Tenemos pacientes que hacen osteoporosis. Si en el hipotiroidismo nosotros lo que teníamos era una piel un poquito más fría, en este caso como estamos hablando de una enfermedad hipercatabólica, lo que nosotros tenemos es una piel mucho más tibia, puede haber tremor distal o temblores de manos, puede haber sudoración, taquicardia, y muchos de estos pacientes tienden a hacer fibrilación auricular. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes. Y
Si el hipotiroideo sube de peso, el hipertiroideo por el hipercatabolismo baja de peso. Asimismo también tenemos expresiones, algunas expresiones importantes que se conocen como, por ejemplo, la tirotoxicosis apatética, ¿no? O apática, como quieran llamar. Esta tirotoxicosis se ve sobre todo en adultos, esa tirotoxicosis apática, porque normalmente no se presenta pues con un paciente con mucha taquicardia, diarrea, como se presenta una tirotoxicosis normal, sino son pacientes que presentan letargia como su único síntoma. Se vuelven aletargados, atontados, y ese viene a ser el único síntoma. Y el otro es la tormenta tiroidea, ¿no? La popular tormenta tiroidea, que es rara, pero sí hemos visto en muchas oportunidades en las emergencias, en la emergencia del hospital sobre todo, de pacientes que no toman de forma adecuada su medicamento y vienen en una tormenta. Y estos pacientes pues van a tener delirio, fiebre, taquicardia, hipertensión sistólica, pueden tener síntomas gastrointestinales como diarrea, náusea, vómito. Y esta enfermedad, esta crisis o tirotóxica, o mejor dicho, una tormenta tiroidea, es muy importante diagnosticarla porque es mortal en el 20 a 50% de los casos. Entonces no es algo tan sencillo, no es algo que, ok, tengo mi tormenta tiroidea, me da mi pastillita y me voy. No, no es así. Ahora, ¿qué vamos a encontrar en los exámenes de laboratorio? En los exámenes de laboratorio vamos a encontrar una TSH disminuida y una T4 libre y una T3 libre aumentada. Excepto en cuál, en qué tipo de hipotiroidismo, sería en el que tenemos un tumor secretor de TSH. Porque en este caso la TSH obviamente, si secreta mucho este tumor, la voy a tener aumentada. Y en el caso de los pacientes que tienen hipertiroidismo, obviamente el test de captación de yodo radioactivo es el estudio más útil para poder diferenciar las causas. ¿Ok? Las causas que ya las habíamos mencionado con anterioridad, que va a depender mucho del tipo de captación, si es difusa y dentro de ello si es homogénea, heterogénea, si es focal, correcto, eso ya lo habíamos visto el día de ayer. Y son puntos importantes que debemos de tener en cuenta. ¿Qué otras cosas podemos utilizar? Bueno, algunos anticuerpos que también ya los habíamos mencionado. Existe, por ejemplo, enfermedad de Graves fetal, que sería bueno que lo revisen. Yo la verdad que la conozco básicamente porque en mujeres que tienen enfermedad de Graves, que tienen hipertiroidismo, pueden generar una enfermedad de Graves fetal. Ok, es importante que lo conozcan. Y también en los pacientes que tienen hipertiroidismo lo que podemos ver es hipercalciuria, podemos ver hipercalcemia, correcto, incluso algunos pacientes pueden tener anemia. Entonces son los hallazgos de laboratorio que yo debo tener en cuenta. Entonces voy a mencionarles de manera focal y puntual las cosas más importantes respecto a cada una de estas etiologías. Por ejemplo, la enfermedad de Graves es una enfermedad en la cual es mucho más prevalente en mujeres que en hombres. Más o menos la tasa es aproximadamente entre 5 o cada 5 a 10 mujeres, un varón va a tener hipertiroidismo o enfermedad de Graves. Entonces, a nivel de frecuencia es importante que lo conozcan. Segundo, que los pacientes son diagnosticados sobre todo entre más o menos los 40 y 60 años. Ese es otro punto importante a tener en cuenta. Eso no quiere decir que alguien de 30, 32, 28 años, 25 no pueda tener enfermedad de Graves. Claro que sí. Pero lo que se ha visto es que más o menos el diagnóstico se hace entre los 40 y 60 años. Luego recordar pues los anticuerpos tiroideos, ¿no? Con el TSI y el TBI que mencioné el día de ayer, ¿no?
que los mencioné, que eran positivos más o menos en el 80% de los casos. El TSI, que es la inmunoglobulina estimulante de la tiroides, y el TBI, que era la inmunoglobulina inhibitoria de la unión de la tirotropina. Entonces, son importantes tenerlos en cuenta, ¿no? Algunos pacientes también tienen anti-TPO positivo, algunos tienen antitiroglobulina positivo, ¿ok? Hay que solicitarles ANA incluso a algunos de los pacientes porque puede haber una superposición si es que es algo autoinmune, pero en general los anticuerpos antitiroideos van a ser positivos en el 80% de los casos, el TSI y el TBI. Entre las manifestaciones clínicas, ¿ok? Nosotros podemos encontrar en estos pacientes bocio, que puede ser difuso, no doloroso, ¿no? Incluso podemos encontrar un soplo tiroideo. Podemos encontrar en estos pacientes oftalmopatías, ¿ok? Que se ven en el 50% de los casos de algunos pacientes. Esto se debe a un edema periorbitario, ¿no? Que va a generar una retracción de los párpados y obviamente una proptosis, ¿no? Que lo que me va a generar finalmente es una conjuntivitis, el paciente puede presentar diplopia, ¿ok? Y bueno, la oftalmopatía es una de las cosas que se ve con bastante frecuencia en pacientes que no controlan la enfermedad. También podemos tener el mixedema pretibial, que se ve más o menos en el 3 a 5% de los pacientes, y es una dermopatía infiltrativa. Entonces, más o menos eso es lo que tienen que conocer respecto a la enfermedad de Graves. Recordar que es más frecuente en mujeres entre 40 a 60 años, que hay que pedir anticuerpos antitiroideos y que dentro de las características clínicas que hay que buscar está el bocio, la oftalmopatía y el mixedema pretibial. Luego tenemos a las tiroiditis. Las tiroiditis las podemos dividir en aguda y subaguda. Si tenemos una tiroiditis aguda, normalmente es una infección bacteriana. ¿Ok? Normalmente es una infección bacteriana. Se menciona que es rara, ¿ok? Y normalmente se puede presentar de forma posquirúrgica, pero es rara. Y obviamente, típicamente, los gérmenes que están asociados a ellas es el estafilococos y el estreptococo. Entonces, si hablamos de una tiroiditis aguda, tenemos que pensar en infección bacteriana. ¿Y quiénes son los implicados? Staph y estrepto. ¿Y qué pasa si tenemos una tiroiditis subaguda, ¿no? En la cual vamos a tener una tirotoxicosis transitoria, ¿ok? Y dentro de esto podemos llegar incluso a tener un hipotiroidismo transitorio y luego de ello la función tiroidea se vuelve normal. Miren lo interesante que es en la tiroiditis subaguda, que es diferente a la aguda. En este caso tenemos una tiroiditis o una tirotoxicosis transitoria, luego un hipotiroidismo transitorio y al final la función tiroidea se vuelve normal. Y esta tiroiditis subaguda es una tiroiditis que puede ser dolorosa o puede ser silente. Si es dolorosa, normalmente es una tiroiditis subaguda dolorosa de Kervain o granulomatosa, de etiología casi siempre viral, ¿ok? Y en estos pacientes pues yo voy a tener algunos marcadores incrementados, como por ejemplo la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva. Y el tratamiento se basa clásicamente en AINES, ¿ok? Ibuprofeno, naproxeno. Podemos darles ácido acetilsalicílico, comúnmente conocido como aspirina. Y por ahí también se mencionan algunas dosis bajas de corticoides. Pero sí, esta tiroiditis subaguda es muy dolorosa, sobre todo de etiología viral. Y luego tenemos lo que es la silente. En este caso se puede presentar de forma posparto, puede ser autoinmune, ¿ok? Y esta autoinmunitaria incluye lo que es la tiroiditis de Hashimoto, porque recuerdan que al inicio puede haber una tiroiditis inicial y luego se vuelve hipotiroidismo.
Y esta tiroiditis silente normalmente es no dolorosa. Y lo que vamos a encontrar muchas veces es el anti-TPO positivo. ¿Ok? Un punto importante a recordar acá es que si tenemos este tipo de tiroiditis subaguda posparto, hay que tener en cuenta que puede volver a suceder en los siguientes embarazos. Así que es algo que le tenemos que decir a las pacientes, y eso es una pregunta que a veces se toman en algunos exámenes, ¿no? Como cuál es la tiroiditis que puede ser recurrente en los siguientes embarazos. Obviamente la tiroiditis subaguda silente. Y otras tiroiditis que pueden ser generadas por el litio, que es un medicamento que toman los pacientes con bipolaridad, la miodarona, incluso se habla de una tiroiditis por palpación, ¿no? De un estímulo externo a la glándula. Incluso se habla de la radiación también, que puede generar tiroiditis, no necesariamente hipotiroidismo. El tratamiento en realidad está evocado a los síntomas, pero hay algunas enfermedades que sí tienen medicamentos específicos. Dentro del medicamento más común tenemos a los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores, ¿para qué? Para controlar la taquicardia. En este caso, el más recomendable es el propranolol. ¿Por qué? Porque el propranolol, aparte de disminuir la taquicardia, disminuye la conversión de T4 a T3 libre. Entonces, por lo tanto, vamos a disminuir la posibilidad de que estas hormonas actúen. ¿Ok? Entonces, eso es un punto importante, que el propranolol disminuye la conversión de T4 a T3. Ahora, si hablamos de la enfermedad de Graves, ¿ok? De la enfermedad de Graves, en este caso, tenemos algunos medicamentos que nos puede ayudar. Uno es el metimazol. Y cópienlo bonito, porque es metimazol. El otro medicamento que se usa para la fiebre es metamizol, que es totalmente diferente. El medicamento que les estoy mencionando es el metimazol. ¿Ok? Y podemos darle tratamiento a estos pacientes, pero siempre hay un 70% de riesgo de recurrencia después de un año. Y pueden haber algunos efectos adversos como prurito, rash, dolor articular, incluso hasta fiebre. Algunos pacientes hacen náusea, vómito. Y uno de los efectos adversos no muy frecuentes, pero que sí lo hemos visto en varias oportunidades, es la agranulocitosis, que se produce más o menos en el 0.5% de pacientes. La agranulocitosis por metimazol. Y el otro medicamento, que es de segunda línea, es el propiltioracil. Este medicamento es de segunda línea porque, bueno, tiene riesgo de generar necrosis hepatocelular. Entonces, dentro de ellos, siempre se prefiere al metimazol en algunos pacientes. En gestantes la cosa es un poquito diferente, ya lo vamos a mencionar después. Ese es uno de los tratamientos que podemos dar, el metimazol. El otro tratamiento es el yodo radioactivo. El yodo radioactivo, que típicamente se lo brinda a los pacientes que están de forma ambulatoria. Es preferido, por ejemplo, en pacientes selectos con enfermedad cardiovascular o pacientes que son ya de edad, con drogas antitiroideas para prevenir la tirotoxicosis, pero a dosis altas. Entonces ahí podemos utilizar el yodo radioactivo. Y el otro tratamiento que podemos utilizar es la cirugía. Es menos común utilizar la cirugía en enfermedad de Graves. Okay. Usualmente se lo utiliza cuando el paciente ya tiene pues un bocio tan grande que va a causar obstrucción a nivel del cuello, ¿no? Y lo otro es la oftalmopatía, que también tiene un tratamiento quirúrgico probable. Entonces, el tratamiento tiene que ver con eso, básicamente. Pero recuerden al metimazol y no se vayan a confundir con metamizol.
Hay que tener en cuenta que la oftalmopatía puede empeorar después del uso de yodo radioactivo. Ok. Se puede utilizar profilaxis con prednisona en pacientes que tienen alto riesgo de ello. Luego tenemos, por ejemplo, a las otras etiologías que habíamos mencionado, como el adenoma tóxico o el bocio multinodular tóxico. En este caso se utiliza el yodo radioactivo o la cirugía. Se puede utilizar el metimazol como tratamiento prequirúrgico a la cirugía, sí, en algunos pacientes específicos. Y cuando tenemos la tormenta tiroidea, en este caso podemos utilizar betabloqueadores, metimazol, propiltiuracilo, podemos utilizar incluso yodo para el efecto que se conoce como Wolff-Chaikoff. Ese efecto les voy a pedir que por favor lo lean. Es el efecto Wolff-Chaikoff, que se da cuando brindamos a los pacientes yodo radioactivo en este tipo de casos. Y también podemos utilizar pues corticoides, porque los corticoides también disminuyen la conversión de T4 a T3. Entonces eso es muy importante a tenerlo en cuenta. Están dentro de ellos pues la hidrocortisona, la dexametasona, ¿no? Con los corticoides, que junto con el propranolol que se utiliza para la taquicardia también disminuye la conversión de T4 a T3. Entonces, hasta ahí les he dado los puntos claves respecto a lo que es el hipertiroidismo. Pero también tenemos, así como teníamos un hipotiroidismo subclínico, también tenemos un hipertiroidismo subclínico. En este caso, lo que tenemos es una TSH que puede estar levemente disminuida, pero lo que vamos a tener es una T4 normal. ¿Ok? Eso es importante. Entonces, en el hipertiroidismo subclínico vamos a tener una TSH disminuida con una T4 libre normal. ¿Ok? Hay que tener en cuenta también que más o menos el 15% de los pacientes que tienen hipertiroidismo subclínico, ¿ok? Pueden llegar a ser hipertiroideos de todas maneras en más o menos 2 años. O sea, este 15% de pacientes va a llegar a ser de todas maneras hipertiroidismo a 2 años. Y los pacientes que tienen hipertiroidismo subclínico tienen alto riesgo de hacer pues también fibrilación auricular, porque pueden volverse a lo que es hipertiroidismo clásico, y también tienen riesgo de hacer enfermedades cardiovasculares como falla cardíaca, por ejemplo. El tratamiento en el hipertiroidismo subclínico, a pesar de estos riesgos que estoy mencionando, es controversial también. No es que paciente con hipertiroidismo subclínico yo lo trate, es muy parecido a lo que es el hipotiroidismo. Y en este caso, se puede considerar el tratamiento si la TSH es menos de 0.1 y el paciente tiene un alto riesgo para enfermedad cardiovascular o osteopenia, ¿correcto? Porque recuerden que el hipertiroidismo también causa osteoporosis. Entonces, en el hipertiroidismo subclínico, el tratamiento es controversial, pero se puede considerar si la TSH es muy baja, menor de 0.1, y si hay un aumento de riesgo cardiovascular, ¿ok? U osteopenia. Entonces, hasta ahí hemos cubierto ya lo que es hipertiroidismo, hipotiroidismo, lo que es el algoritmo diagnóstico de acuerdo a los exámenes de laboratorio de lo que es la función tiroidea. Pero les voy a mencionar 2 puntos más y con eso ya terminamos. Uno de ellos es lo que les mencioné el día de ayer, que tenía que ver con la T3 reversa. No sé si se acuerdan de la T3 reversa, pero bueno, tenía que ver con la T3 reversa, que es el síndrome eutiroideo enfermo o enfermedad no tiroidea, como se conoce, ¿correcto?
El síndrome eutiroideo enfermo se va a presentar sobre todo en pacientes con enfermedades no tiroideas, pero muy severas. O sea, no se va a presentar en cualquier paciente. No es que yo o alguno de ustedes pueda tener el síndrome eutiroideo enfermo, no, para nada. Se presenta sobre todo en pacientes que tienen enfermedades no tiroideas severas. Y bueno, van a tener pues un comportamiento errático de la función tiroidea. Debemos de tener en cuenta que en esta enfermedad puede generarse, por llamarlo así, un hipotiroidismo central transitorio también. Entonces, hay que tener en cuenta esos puntos. ¿En qué pacientes yo lo voy a sospechar? En pacientes críticamente enfermos. Si hablamos de críticos, estos pacientes se encuentran ¿dónde? En la unidad de cuidados intensivos. Entonces, es una enfermedad de pacientes críticos que están en unidad de cuidados intensivos, por ejemplo. En esta enfermedad, nosotros lo que vamos a ver es una disfunción tiroidea. Hay que tener en cuenta que en este caso la TSH no es un buen método de screening. ¿Okay? No es solita la TSH, no me va a ayudar mucho. Por lo tanto, en este caso, si yo sospecho esta enfermedad, yo sí tengo que pedir TSH, T4, T4 libre y T3. Incluso deberíamos pedir la T3 reversa. Entonces, ¿cómo se comporta con enfermedades leves? Con las enfermedades leves hay una disminución de la conversión de T4 a T3 y de manera paradójica va a haber un aumento de la T3 reversa con esta disminución de la T3. ¿Ok? Y en enfermedades severas, lo que yo voy a notar en este tipo de pacientes, es algunos cambios, como por ejemplo, no solamente ya en la T3, T4 libre, sino también voy a encontrar de que la TBG, ¿se acuerdan de la globulina que se une a la tiroxina? Va a estar disminuida. Y vamos a encontrar un aumento de la T3 reversa con una disminución marcada de la T3. Y aparte de ello va a haber un aumento de la degradación de la T4 libre. Eso si nosotros vemos desde el punto de vista de enfermedad severa. Y a nivel central pues va a haber una disminución de la TSH. Y esta disminución de la TSH va a hacer que baje absolutamente todo. Si no hay TSH, no hay T4, no hay T3, no hay función tiroidea. ¿Correcto? Entonces hay que tener en cuenta el síndrome eutiroideo enfermo, pero en pacientes críticos. ¿Ok? Luego tenemos una fase de recuperación. Y esta fase de recuperación es bien interesante porque no se recuperan todas las hormonas a la vez. Esta fase de recuperación tiene etapas. Y empieza con un aumento de la TSH de manera progresiva. Sigue una recuperación de la T4 para finalmente haber una recuperación de la T3. ¿Ok? Dar tratamiento de reposición o tratamiento con tiroxina no ayuda mucho. Incluso no se recomienda para pacientes críticos, ¿no? A menos que esta enfermedad no tiroidea o el síndrome tiroideo enfermo me esté generando algún tipo de síntomas de hipotiroidismo. Solo si esta enfermedad me genera síntomas de tipo de hipotiroidismo, yo sí voy a darle tratamiento. Pero si no, no requiere tratamiento. Eso es un punto importante a tener en cuenta. Eso es en lo que concierne al síndrome eutiroideo enfermo. Y para terminar voy a mencionar un medicamento que sí es importante que lo conozcan porque se utiliza de manera muy frecuente, que es la miodarona. La miodarona y la enfermedad tiroidea van de la mano en muchos casos. Lo primero que debemos de tener en cuenta, y eso sí grábenselo por favor, que 6 miligramos de yodo, ok, 6 miligramos de yodo vamos a encontrar en una tableta de amiodarona de 200 miligramos.
¿correcto? Entonces, cada tableta de amiodarona de 200 miligramos va a tener 6 miligramos de yodo. Por lo tanto, es como si le estuviéramos dando yodo al paciente. Entonces va a haber un riesgo de disfunción tiroidea. Obviamente que si hay menos dosis de amiodarona, voy a tener menos riesgo. Si doy altas dosis de amiodarona, voy a tener un mayor riesgo. ¿Ok? Es por eso que es muy importante, pero no siempre lo hacen. Incluso los cardiólogos más calificados a veces se olvidan de pedir una TSH antes de iniciar la terapia con amiodarona. Eso es importante y es mandatorio. Pedir una TSH antes de iniciar el tratamiento. Y lo vamos a solicitar esta prueba cada cierto tiempo, de repente cada 4 meses, en intervalos de cada 4 meses. ¿Ok? Y luego vamos a pedir los controles también posteriores al año, ¿no? Obviamente que después de un año el riesgo a veces no se puede calcular, pero sí hay que seguir haciendo el control del mismo. Entonces, puntos importantes a recordar: que una tableta de 200 miligramos de amiodarona contiene 6 miligramos de yodo. ¿Listo? Y que antes de iniciar un tratamiento con amiodarona deberíamos de pedir una TSH basal. Ahora, la amiodarona habíamos mencionado el día de ayer que puede causar tanto hipotiroidismo como hipertiroidismo. Y aquí vamos a hablar de dos efectos que les voy a pedir que ustedes lo lean y el día de mañana, cuando tengamos la práctica, me comenten al respecto. El primero es que vamos a hablar es el hipotiroidismo. Y se menciona que ocurre en el 10% de pacientes, ¿ok? En el 10% de pacientes que consumen amiodarona. Dentro de la fisiopatología está el efecto Wolff-Chaikoff, ¿ok? Wolff-Chaikoff, en el cual el yodo induce hipotiroidismo. Entonces, este efecto de Wolff-Chaikoff, que ustedes me lo van a explicar mañana, ¿ok? Se debe a que hay un gran acúmulo de yodo, lo cual va a disminuir la captación del yodo que tenemos, ¿ok? Y esto va a aumentar finalmente de forma paradójica la organización y la liberación de las hormonas, ¿ok? Entonces este efecto Wolff-Chaikoff quiero que lo revisen, por favor, porque es importante que lo conozcan y es parte de algunas preguntas de exámenes. Hay que tener en cuenta de que también se inhibe la conversión de T4 a T3. Y por ahí también se menciona que puede haber una destrucción tiroidea mediada por el sistema inmunitario o tal vez de forma directa, ¿correcto? Entonces hay que tener en cuenta ello. Entonces, para recordar nuevamente, amiodarona, 6 miligramos de amiodarona lo vamos a encontrar en una tableta de 200 miligramos. Antes de iniciar tratamiento con amiodarona deberíamos pedir una TSH. Y esta puede generar hipotiroidismo hasta en el 10% de los pacientes. Y dentro de la fisiopatología vamos a tener el efecto Wolff-Chaikoff, la inhibición de la conversión de T4 a T3 y por ahí de repente una destrucción tiroidea generada a nivel inmunitario, ¿correcto? Hay que tener en cuenta que muchos de los pacientes van a tener un escape de este efecto de Wolff-Chaikoff, ¿ok? Y van a presentar algunas anormalidades de la T4, TSH, pero luego se va a ir normalizando, más o menos 1 a 3 meses después. Lo otro que debemos de tener en cuenta cuando usamos amiodarona y hablamos de hipotiroidismo es que, como en todo en la vida, la genética es importante. Hay individuos que son mucho más susceptibles, como por ejemplo los que tienen una enfermedad de Hashimoto subclínica, los que tienen un anti-TPO positivo, ¿ok? Y el tratamiento en este caso es la tiroxina para poder normalizar la TSH, ¿no? Y no es necesario utilizarlo a dosis más altas
que las usuales que hemos mencionado el día de ayer. Porque hay pacientes a los que sí les tengo que dar amiodarona y no les puedo cambiar el tratamiento así de fácil. Y finalmente, si hablamos del hipotiroidismo, vamos a hablar ahora del hipertiroidismo. Entonces, este hipertiroidismo se presenta, sobre todo se presenta, más o menos en el 3% de los pacientes que consumen amiodarona. En el 3% de los pacientes que consumen amiodarona, ¿correcto? Incluso se menciona de que puede ocurrir hasta entre el 10 y 20% de pacientes en áreas donde hay deficiencia de hierro. Deficiencia de yodo, donde hay áreas de deficiencia de yodo. Entonces, estos pacientes hay que tenerlos siempre en cuenta. Si estoy en un área donde hay deficiencia de yodo, cuidado, porque la amiodarona puede generarme hipertiroidismo de manera mucho más sencilla. Cuando me genera hipertiroidismo la amiodarona, tenemos dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 es en pacientes que tienen ya de manera subyacente un tejido tiroideo autónomo o un bocio multinodular. En este caso, vamos a tener nosotros un efecto de Joe-Basedow. Entonces, tienen dos tareas para mañana. Uno, leer el efecto Wolff-Chaikoff, y el segundo, que es el efecto de Joe-Basedow. ¿Ok? En el cual se va a ver que se aumenta la síntesis de T4 y T3 en el tejido autónomo que tenemos. Y luego tenemos el tipo 2, en el cual va a haber una tiroiditis destructiva. Entonces va a haber una liberación masiva, ¿ok?, de hormonas preformadas de T4 y T3 libre, que me va a generar hipertiroidismo, de manera subsecuente hipotiroidismo, y luego va a haber una situación de recuperación. Entonces, esas formas hay que tenerlas en cuenta cuando nosotros analizamos a un paciente que tiene algún tipo de anomalía tiroidea por amiodarona. En este caso, si es hipertiroidismo, hay que ver, ¿este paciente es tipo 1 o es tipo 2? Porque de acuerdo a ello también va a estar el pronóstico y lo que le podemos decir al paciente. Si es tipo 2, le podemos explicar que hay una liberación de hormonas preformadas que va a ir al hipertiroidismo, de ahí va a caer al hipotiroidismo para al final recuperarse. Es importante tener en cuenta que en los pacientes que tienen este tipo de inducción de hipertiroidismo por amiodarona, deberíamos realizarle una ecografía Doppler. Porque nosotros lo que vemos en este caso es que en el tipo 1 el paciente va a tener un flujo de sangre tiroidea aumentado. Y en el tipo 2 es al revés. Va a haber un flujo de sangre a nivel tiroideo disminuido. El tratamiento en estos casos no es necesario de manera absoluta, ¿no? Lo que se puede hacer es descontinuar de repente la amiodarona, ¿ok? Se puede utilizar el metimazol para lo que es el hipertiroidismo tipo 1 inducido por la amiodarona. Sí, se puede utilizar. Se puede utilizar corticoides como prednisona, una dosis por ejemplo de 40 miligramos para los que tienen el tipo 2, ¿ok? Pero casi siempre es un poquito difícil distinguir si nos encontramos frente a una tipo 1 o una tipo 2, por eso a veces el ecodoppler de cuello, y en este caso de manera específica de lo que es la glándula tiroidea, nos podría orientar dependiendo del flujo, ¿no? Como ya le mencioné, va a haber un flujo sanguíneo aumentado en la tipo 1 y un flujo sanguíneo disminuido en la tipo 2, ¿correcto? Y finalmente, bueno, pues si tenemos pacientes que se nos van de las manos y tienen una enfermedad severa, pues hay que sacarle la tiroides, ¿no? Y realizar una tiroidectomía en pacientes muy severos. Entonces, bueno, creo que hemos hablado ya de manera completa en lo que se refiere a enfermedad tiroidea, ¿correcto?
Ya hemos hablado de los estudios diagnósticos, del algoritmo diagnóstico, hemos tocado un poquito de lo que es hipotiroidismo, de lo que es hipotiroidismo subclínico, de lo que es el síndrome eutiroideo enfermo, en donde tienen que recordar siempre a la T3 reversa. Y ahora hemos hablado ya de hipertiroidismo, junto con lo que es enfermedad tiroidea y su asociación con amiodarona. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Doctor, sobre lo que dijo para investigar, era de efecto Jod Basedow, ¿no? Sí, se escribe HOD con J, HOD, y como suena, base do y al final W, Basedow. Es uno, que es el efecto de Joe Basedow. Y el otro es el Wolff, así como suena, Wolff, W-O-L-F-F, y Chaikov, así como suena, Chaikov con K en medio, ¿no? C-H-A-L-F-O, perdón, L-K-O, es Chaikov, así como suena, Chaikov. Sí, Chaikov. Sí, ya lo encontré. Gracias, doctor. Correcto. El día de mañana, aparte de que ustedes me van a hablar un poquito, solamente 5 a 10 minutos de lo que son estos dos efectos, vamos a hablar sobre cómo proceder ante la presencia de un nódulo tiroideo, y también vamos a hablar de lo que es la insuficiencia suprarrenal. No creo que nos alcance una práctica para hacer las dos juntas, entonces o mañana hablamos de nódulo tiroideo y pasado hablamos de trastornos de la glándula suprarrenal o viceversa. ¿Listo? Pero son los otros dos temas que vamos a ver de manera muy frecuente, sobre todo en los pisos de medicina interna, y hay que saber cómo actuar. Listo, chicos, por mi parte eso sería todo. He sido bastante conciso. Continúen con sus actividades, lean lo que les he pedido y ya por interno coordino con su delegada para la práctica del día de mañana. Listo, doctor, muchas gracias. No, de nada, gracias a ustedes. Gracias. Que tengan buenas tardes, hasta luego. Adiós, doctor. Gracias. Hasta luego.